Muy bien, muchas gracias por la invitación a Credential Project. Y la idea del día de hoy es toda la mañana hasta las 2 de la tarde ver los temas de legislación ambiental. Y entonces, si bien me han presentado a mí, yo también quisiera saber de parte de ustedes cuáles son sus áreas de interés, sus especialidades, ¿no? ¿Por qué están interesados en los temas? ¿Podríamos revisar con cada uno de ustedes rápidamente cuáles son sus temas de interés? ¿Sí? ¿Sí pudiera ser posible? Bueno, sencillamente todo el marco normativo, ¿no? Para la aplicación. En general. Ya, sí, en el caso tuyo también. Gestión ambiental, derecho ambiental. ¿Algún tema en particular que te preocupe? Residuos sólidos. Recursos hídricos. Aguas. Sí. Minería. Suelos. Ya. Derecho ambiental. ¿Alguien es abogado? Ya. Legislación ambiental. ¿Y especialidades? ¿Qué especialidades tienen? Yo soy estudiante. ¿Estudiante de? Ingeniería ambiental. Estudié Derecho Ambiental. Derecho ambiental. ¿Y qué estudian? Yo Economía. Economía. El tema de interés es de certificación ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Ya. ¿Y qué carrera tienes? Agronomía. Agrónomo. ¿Ustedes qué carrera tenían? Ingeniería ambiental. ¿Ustedes qué carrera? Ambiental y ambiental. ¿Ustedes también? Forestal. Forestal. Ambiental. ¿Algún tema? Forestales. Ya. Eso lo vamos a ver mucho. Ya. Ambiental también. Ambiental. Mira, todos son ingenieros ambientales. Ambiental, ambiental. Técnico de ingeniería. Ahí ya. Ya está bien. Ya, bien. Entonces, lo que vamos a ver a ver, para pasar con esto, ¿vamos a pasar? Sí, si no, porque como que todo primero. ¿Sí se puede? Vamos allá. Esto se supone para madera, pero no. Sí, puntero. Ya, yo lo voy pasando. Es que son muchas pasadas. Ya. Acá está la lista de temas que vamos a ver. Ya son 3 bloques. El primer bloque vamos a ver conceptos técnicos porque es necesario siempre ponernos de acuerdo en cómo entender los temas, dado que somos de diversas especialidades y tenemos que tener una base conceptual común. Luego vamos a ver temas internacionales, porque los temas de la legislación ambiental, del derecho ambiental, vienen del contexto internacional y vamos a buscar entender ese contexto. El tema del derecho ambiental propiamente dicho y las 3 dimensiones del derecho que las vamos a conocer. Y luego más adelante entrar a la dimensión normativa. Antes de eso pasaremos por la política ambiental, que es la dimensión del derecho ambiental referido a los objetivos, los valores, ¿no? Los temas de fondo de hacia dónde vamos con la legislación ambiental. Y luego del primer break vamos a ver los temas de institucionalidad ambiental, quién hace qué en temas de gestión ambiental. Y luego vamos a pasar por la legislación ambiental que nos sirve de marco general, ¿no? Desde la constitución política, las normas de aprovechamiento de recursos naturales, para luego del break pasar a la legislación ambiental en temas transversales. Algunos de ustedes han mencionado algunos de ellos: residuos sólidos, aguas, áreas naturales protegidas. Y para terminar vamos a ver temas de fiscalización ambiental y algunos casos aplicados al ámbito de la fiscalización, y en el camino vamos ir viendo siempre también temas de aplicación práctica de la normativa ambiental. ¿Ok? Entonces ese es nuestro plan del día. Y entonces, acá yo les quería hacer primero una preguntilla. ¿Eso de ahí qué cosa será? Ya, ajá. La Vía Láctea en particular, ¿no es cierto? Y esto de ahí, dale. Es que la vista desde la luna, ¿no? La Tierra vista desde la luna. Y esto, sabemos, el globo terráqueo. Y luego, si se pudiera apagar. Ya. Luego tenemos el Perú, ¿no? Sabemos que en temas digamos geográficos no hay delimitaciones sino políticas entre países. Y luego vamos llegando a Lima y ya hemos llegado, digamos, un poco. La idea es que entendamos que si estamos acá es porque estamos dentro de un gran contexto de la vida
en el mundo, digamos, en el universo en general, y que somos parte, como planeta, de un todo, ¿no? Y dentro del planeta, a su vez, somos una parte de ese otro gran ecosistema planetario, ¿no? Y la particularidad es que en nuestro planeta se han dado las condiciones para que exista lo que entendemos como la vida, ¿no? La existencia de la vida misma, pero ha ocurrido también que en los últimos tiempos el propio ser humano ha desarrollado determinada forma de progreso, ¿no? Determinados modelos de desarrollo que en cierto punto pueden llegar a poner en peligro la propia vida en la Tierra. Y por eso es que es necesario ver qué está pasando, ¿no? Con el estado de la posibilidad de esta permanencia de la vida en el planeta, y en ese contexto necesitamos entender cómo vamos a asumir los temas propiamente ambientales, ¿no? Y diríamos, entonces la pregunta sería, ¿qué es el ambiente? Y el ambiente, en términos así, digamos, de la propia terminología en sí, viene del concepto de todo aquello que nos rodea, ambiens, ¿no? Lo que está a ambos lados y que rodea a los organismos vivos, que pueden ser elementos naturales, físicos, biológicos, artificiales o sociales. Y eso nos trae a colación el concepto de que finalmente aquel ser que está siendo objeto de análisis está en el marco de un todo, y ese todo es un sistema, ¿no? Entonces es bien importante que todo lo que ocurra respecto de este ser objeto de análisis esté visto de manera sistémica. En la legislación ambiental se habla del concepto ambiente, señalando que comprende los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que en forma individual o asociada conforman el medio en el que se desarrolla la vida, ¿no? El medio donde se desarrolla la vida. Entonces, ser vivo, sea ser humano o ser vivo en general, tiene alrededor suyo una serie de elementos que permiten la existencia misma de la vida. Y existen factores que aseguran una salud individual o colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociada a ella, que a su vez son los factores que permiten la existencia misma de la vida. El siguiente. Entonces, dentro del concepto de ambiente, entenderemos que el ambiente comprende estas diversas interacciones entre los seres vivos y su entorno, ¿no? Y el ambiente en general podríamos decir que tiene dos grandes expresiones, ¿no? Podemos hablar de ambientes naturales o ambientes construidos, ¿no? Finalmente, entonces, en las ciudades también existe el concepto de lo ambiental, pero es un ambiente intervenido por el ser humano. En cambio, en las zonas rurales tenemos un ambiente, digamos, no con esos niveles de intervención que tenemos en las ciudades. Siguiente. Y el propio concepto de ecología, ¿no? Que ustedes todos lo manejan, ¿no? Y el significado de ecología como palabra, ¿qué significa? La ciencia, logos, de la casa, ¿no? Ahí está. Ajá, la casa, oikos, logos. Eso no está funcionando, ¿no? Eso no está funcionando. Ya. Entonces, la idea es que la ecología es vista como la ciencia esta que estudia estas interrelaciones, ¿no? Que hemos dicho desde el inicio, el concepto es un ser vivo que está rodeado de diversos elementos que permiten la vida de este propio ser vivo. Y entonces la ecología nace para estudiar estas relaciones entre los seres vivos y su entorno. Y por eso es que ahí está también esa confluencia entre los temas ambientales propiamente dichos y el concepto de la mirada, lo que se dice el enfoque ecológico. Entonces, existen diversos procesos ecológicos esenciales, ¿no? Que ustedes también conocen, ¿no? Como por ejemplo el ciclo del agua. ¿Quién nos puede explicar el ciclo del agua que está ahí dibujadillo? Nuestras amigas de ingeniería ambiental. ¿Sí? A ver, ¿en qué consiste el ciclo del agua? Sí. Primero el agua se evapora del mar, ya. Con arenas, luego llega que se llama la condensación. Luego de ello se precipita en forma de lluvia y el ciclo, cierta cantidad se absorbe
como aguas subterráneas y también como aguas superficiales. Y el ciclo va continuando porque el agua de nuevo va a empezar a evaporar por los rayos solares y se va a formar este. Ya, entonces es un ciclo que continúa y continúa. Y si lo viéramos así, digamos, ese es el ciclo biológico natural del agua. Pero en un enfoque ecosistémico, un enfoque sistémico, una mirada ambiental, ¿qué dirían? ¿Qué peligros habrían para el ciclo del agua en relación a la mirada del ser vivo que está siendo objeto de estudio? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo el ciclo del agua puede generar algún tipo de riesgos a los seres vivos? ¿O no? ¿O solamente le da beneficios? A nivel de las personas que puedan habitar en una unidad hidrográfica, pues el régimen del caudal podría afectarles en manera de deslizamientos. O sea, tú dirías que podrían haber, en el momento en que bajan las aguas, podrían haber problemas respecto de los recursos naturales que no, digamos, no están debidamente encauzados y se afecta, el propio recurso natural genera un problema de riesgos de seguridad. ¿Algún otro tema? Cuando se ve la contaminación al aire y los contaminantes secundarios lleguen a formarse y que el agua superficial que hayan formado lluvia ácida. Ajá. Claro, ¿no? Porque como estamos diciendo, en el ciclo del agua tenemos un punto en el que luego que el agua se condensa, finalmente cae en forma de lluvia. ¿Qué pasa si es que en el camino hemos tenido una serie de fuentes que han generado contaminación, se han generado emisiones de gases que se encuentran en la atmósfera con el agua, y entonces lo que va a caer es agua contaminada? Y la expresión más crítica de esta agua contaminada sería la lluvia ácida, ¿no? Porque determinadas sustancias ácidas unidas con el agua van a precipitarse, van a caer y pueden llegar a afectar no solamente las infraestructuras, las estatuas, las edificaciones, sino también a las personas, ¿no? Y entonces alteran el estado natural del ecosistema, ¿no? Entonces, la idea es comenzar a ver estos ciclos naturales en un enfoque sistémico, en un enfoque de cómo se relaciona eso con el regular desarrollo de las sociedades, ¿no? O de las necesidades que tienen las sociedades, o de los impactos que la existencia misma que las sociedades significan, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el ciclo del carbono. ¿Alguien nos puede comentar cómo es el ciclo del carbono? A ver, algún voluntario o voluntaria. A ver, otros amigos de ingeniería ambiental eran ustedes, ¿no? No. Ambiental, ¿quiénes más eran? Ya nadie es ambiental. Sí. A ver, sí, dígalo. Bueno, generalmente existen ciertos microorganismos en el suelo cuando que absorben carbono, si no me equivoco, Ya. CO2 a través de la materia orgánica que se encuentra en el suelo orgánico. Por parte de las plantas también, por su metabolismo sintético, ellos pueden absorber CO2 y emitir oxígeno en el día. En la noche sucede lo contrario. Ajá. Y CO2 que emite pues llega a la atmósfera, y esto también puede en la atmósfera puede surgir ciertas interacciones químicas, Ya. lo cual podría repercutir a la sociedad, ¿no? Y también puede de alguna forma depositarse en los fondos marinos. También un impacto en el fondo marino de lo que es la contaminación del aire, que cómo se materializa la afectación en el mar de la contaminación del aire a través del fenómeno llamado de la acidificación de los océanos. Entonces los océanos tienen un estatus, digamos, natural,
y de repente con esta contaminación se afecta, e inclusive, por ejemplo, los arrecifes de coral, ya se tiene definido que hay ciertas zonas que han sido afectadas por esta acidificación de los océanos, ¿no? Y por eso es que la idea es, vamos a ver más adelante, buscar fórmulas para prevenir y evitar estos problemas. Entonces, ese es otro de los ciclos naturales que explican la existencia de la vida y que de una u otra manera se ven alterados, afectados por el desarrollo de nuestras sociedades. Sigamos. Entonces, en cuanto a lo que es diversidad biológica, otro clic. ¿Qué sería la diversidad biológica? Otro de los temas importantes para conocer. Biólogos, por ahí habían biólogos, ¿no? Levanten la mano los biólogos, no. Ya. La biología en particular nos presenta la temática de la diversidad biológica, la variabilidad de los genes, de las especies y de los ecosistemas, que es la variabilidad de la vida, que nos da mayor posibilidad de sobrevivencia a que si solamente tuviéramos una forma genética o una forma de especies, o un tipo de especies o menos variedades de ecosistemas, ¿no? Entonces, la diversidad biológica comprende estos tres ámbitos. La diversidad biológica comprende la diversidad genética, a su vez la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas, ¿no? Y en el Perú tenemos la particularidad de tener importantes índices de alta biodiversidad en cuanto a ecosistemas, en cuanto a especies, ¿no? En cuanto a climas. Y esta biodiversidad es producto de la propia evolución de la Tierra, y por eso es que nuestro país es considerado como uno de los países mega diversos o de altos niveles de diversidad biológica, y eso tiene un impacto directo también en las posibilidades de desarrollo económico de los países, y por eso es que se espera siempre que todas las decisiones que se adopten en términos de explotación de los recursos naturales consideren la necesidad de minimizar los impactos en la diversidad biológica que estas decisiones, por ejemplo, para la extracción de recursos naturales no renovables, pudiera generar. Hace poco en el convenio de diversidad biológica, que tiene unas reuniones regulares a nivel del Ministerio del Ambiente, existe una Comisión Nacional de Diversidad Biológica donde se reúnen los diversos sectores para ver lo que es el avance en la implementación de este convenio. Y uno de los últimos temas que han habido en el mes de diciembre, una reunión, ha sido para analizar los impactos de la actividad minera y de la actividad energética en la afectación o no, la posible afectación a la diversidad biológica, ¿no? Porque muchas veces se estaba viendo solamente el tema de la diversidad biológica desde el punto de vista de la identificación de las especies, la identificación de los ecosistemas, pero no se está viendo el análisis de las posibles amenazas que las actividades extractivas pudieran estar generando en la diversidad biológica. Y ahora, a nivel del propio convenio de diversidad biológica, hay este mayor interés en identificar qué decisiones que se están adoptando en el marco de la explotación de recursos naturales no renovables, como son estos, los recursos minero-energéticos, pudieran estar generando en la posibilidad de afectar esta diversidad biológica, ¿no? Y ahí está la información sobre los diversos índices, ¿no? Digamos, los ratios de diversidad biológica que tenemos a nivel de especies, a nivel de recursos genéticos y también a nivel de ecosistemas, ¿no? Entonces la idea es que esta constatación que podemos hacer de los altos niveles de diversidad biológica no solo nos sirvan para tener el récord mundial por sí mismo, sino que entendamos cómo la utilización sostenible de la diversidad biológica a su vez nos tiene que dar el impulso para un desarrollo sostenible donde las actividades extractivas que también se requieren puedan convivir con la explotación de la diversidad biológica. De hecho, a veces hay ciertos conflictos o diversos enfoques respecto de temas que en principio deberían ser siempre confluyentes, pero a veces puede llegar al punto en el que haya grandes discusiones. Por ejemplo, para tener una idea, en el Mar del Norte del Perú existe una alta diversidad biológica y una propuesta para crear un área natural protegida, que sería la llamada
reserva del mar Pacífico tropical. A su vez, en esa zona también existe un alto potencial de actividades de hidrocarburos y existen algunos contratos ya otorgados y otros en proceso de otorgamiento para la explotación de los hidrocarburos en el zócalo continental e inclusive en las zonas denominadas de las aguas profundas, donde la explotación se hace a grandes profundidades, digamos, en el zócalo continental. Entonces, ahí uno de los temas de debate, y es importante que ustedes estén al tanto de estos debates, es ¿qué hacemos? ¿No? Ponemos énfasis en la explotación de los recursos de hidrocarburos que son necesarios para el desarrollo económico, que también va a tomar en cuenta la protección ambiental, porque esas actividades de explotación de hidrocarburos se hacen previa evaluación de estudios ambientales, se hacen con reglas, ¿no?, de protección ambiental, o nos vamos a la otra idea, más bien de que la zona esta tendría mayor potencial si se aprovechara no para la explotación de recursos como podría ser los hidrocarburos, sino para el uso permanente que podría darle por la explotación turística. Ustedes han ido a la zona del norte, han ido al Ñuro, hay una zona donde uno puede nadar con las tortugas, ¿no? Y realmente sí, yo he estado ahí, es una cosa increíble que efectivamente las tortugas se acercan ahí a los alrededores y uno se toma las fotos y aparecen las tortugas, donde digamos están bien mimetizadas con el medio y uno da la vuelta y de repente aparece una manada de delfines y hay una época en la que aparecen las ballenas. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad? ¿No? ¿Nos vamos por el lado de impulsar el tema turístico a mayor largo plazo o por el impulso en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos? ¿O pueden las dos cosas confluir para convivir? ¿No? Y esa es la gran discusión, ¿no? Porque evidentemente cuando el sector de hidrocarburos dice quiero desarrollar, ¿no?, porque hay un potencial hidrocarburífero, lo entiende en el sentido de que eso no debería afectar el desarrollo de las actividades turísticas o de otra naturaleza, ¿no? Y a su vez el sector ambiente, que quiere promover el turismo, el sector turismo propiamente dicho, lo que ve es que las actividades de hidrocarburos le significan una amenaza o un riesgo, ¿no? Pero ellos dicen, pero no hay problema porque vamos a tomar las medidas. Entonces ese es el gran tema de discusión, uno de los temas de discusión que nos trae a colación ese tema de cómo entender el aseguramiento de la diversidad biológica en el largo plazo. Entonces, ¿puedes retroceder? Lo que acá quisiera que viéramos es, uno por uno, ahí sí, uno. Cómo también las propias especies se adaptan a lo que es las características de su entorno y qué riesgos las especies afrontan. Por ejemplo, esta especie es... ¿Cómo se llama esta especie? Ah, ya. Muy bien. Su nombre científico... Vicuña vicuña. Ok, entonces, ¿cómo se adapta esta especie a su entorno? ¿Ustedes qué dirían? ¿Se adapta o no se adapta? ¿Qué cosa nos demuestra que se ha adaptado al entorno? En el entorno, ¿cómo es el entorno? ¿Frío o caliente? Entonces, ¿se abriga o no se abriga? Se abriga, ¿no? Y, la lana, ¿no? Ustedes saben que la lana de vicuña es una de las lanas más valiosas en el mundo. Y no solo eso es que se abrigue, sino también, por ejemplo, sus propias patas están adecuadas a la zona, ¿no? Y su propia dentadura también a comer este pasto que es muy duro. ¿Y qué riesgos enfrentan ese tipo de especies? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ya? El cambio climático, la variabilidad de temperaturas. Ya, de repente cambia el clima y de lo que tenía unas determinadas características ahora tiene otras. Y otros riesgos más directos, la caza ilegal, ¿no? Porque como su piel es tan valiosa, entonces esperamos que sea la época del corte de la piel o nos vamos de frente, ¿no? Ilegalmente son objeto de matanza para poderlos aprovechar económicamente porque justamente son muy valiosos, ¿no? Entonces hay ciertos riesgos, en este caso de actividades ilegales que pueden poner en peligro su existencia. La siguiente, esa especie es como pues un nombre completo, ¿pingüino qué? ¿Ah?
De Humboldt, claro, porque también hay pingüino africano, pingüino de la Antártida, el emperador, etcétera. Tenemos que tener claro que ese es el pingüino de Humboldt, por tanto es de la corriente de Humboldt, ¿no? Y que, digamos, su adaptación al medio está referida a que es flaquito y gordito. Gordito, y en la gordura, ¿qué cosa retiene? Grasa, y la grasa que le da calor para resistir justamente. ¿Cuál es la característica de la corriente de Humboldt? Es que es la corriente fría o caliente, fría, ¿no? Entonces ahí con eso resiste. ¿Y qué riesgos? ¿A qué riesgos se sujeta una especie de esta naturaleza? ¿Quiénes se lo quieren comer? ¿O quiénes se lo llevan? Los pescadores a veces tienen la idea de que inclusive se los llevan como mascotas porque le dan una buena pesca, dicen, ¿no? O en general a veces ocurre que se los quieren simplemente eliminar, ¿no? Entonces a veces la actividad de la pesca podría ser un riesgo para ellos. Otra, se llama Edita Largo, y es hombre o mujer. Ya es macho, ¿no es cierto? ¿Y por qué sabemos que es macho? Porque en la naturaleza quien se pone de colores y se pone perico es el macho. No es la mujer, es el macho. Entonces definitivamente el más rojo es el macho, el marrón es la hembra. ¿Y qué peligros sufren este tipo de especies? La caza, la tala también, ¿no? Efectivamente la disminución de sus hábitats debido a la tala, actividades ilegales, la propia caza de esas especies para el tráfico internacional de especies, ¿no? Que existe y que acá también inclusive se veía. Y a veces las personas que van a comprar animales en el mercado central dicen, yo lo compro porque pobrecito, ¿no? ¿Cómo lo trataban tan mal? Entonces, pero lo compra y justamente aquel que lo vende trae 3 más porque descubre que es el gran negocio, ¿no? O bueno, también está este negocio, se considera el tercer tráfico internacional más grande, el tráfico de especies de animales silvestres. Entonces es otra de las amenazas a las que están sujetos. La siguiente, estos se llaman los otorongos. Ajá. Torongo, que se encuentran en la selva, que tienen... ¿Cuál es el rol del otorongo? Es un depredador, por lo tanto ayuda para que aquellas especies que se reproducen en cantidades disminuyan en sus poblaciones. Tiene un rol entonces importante en el ecosistema. ¿Y qué peligros? ¿A qué peligro está sujeto? La caza también, ¿no? Porque, ¿no? Una alfombra de otorongo, ¿no? Qué cosa más hermosa, dicen unos. Sigamos. Y ese señor es el oso perezoso. ¿Y cuál es el riesgo principal del oso perezoso? ¿Y por qué es más frágil para la caza? Porque es perezoso. Entonces cuando quiere irse corriendo no le da la velocidad, no le da, y entonces es más altamente peligroso, riesgoso, frágil, ¿no? Ante esta amenaza. La siguiente. Por último, estos son los señores, los lobos marinos, ¿no? Que se encuentran en Paracas, en diversas puntas, islas y puntas en todo el litoral, que pueden ser chuscos, finos. ¿Y con quiénes compiten ellos? Con los pescadores, ¿no? Porque hay un tema así que a veces ocurre que justo cuando los pescadores tienen ahí todas sus redes con todos los peces, los lobos dicen, ¡ay, banqueta! Y entonces comienzan a pelear a ver quién es el que se lleva los peces. Entonces ahí tenemos que trabajar conjuntamente con los pescadores para evitar estos riesgos a estas especies, ¿no? Entonces es para decirles que tenemos diversidad de especies, pero cada una de estas, mirando en la lógica que estamos diciendo desde un inicio, que la lógica del enfoque ecológico es la mirada sistémica de cómo una especie tiene a su alrededor diversas, digamos, elementos que le van a ayudar o le van a poner en riesgo respecto de su propia sobrevivencia, ¿no? Entonces, la idea es que la mirada sea permanentemente siempre así vista las cosas, ¿no? Todo tiene que ser objeto de análisis
sistémica, ¿no? Sistémico, cómo esto se relaciona con lo otro, nada está aislado. Sigamos. Acá hay una información sobre la población de vicuñas, ¿no? Porque tampoco no todos son malas noticias, hay cosas buenas en cuanto a ciertas especies, que ha habido un aumento en el caso de la población de vicuñas desde los años 90 hasta la fecha. Sigamos. Otro concepto importante, el concepto ya visto desde el punto de vista más jurídico de la gestión ambiental. ¿Qué entendemos por gestión ambiental? La gestión ambiental puede ser vista desde el punto de vista, el enfoque privado o público. Particularmente ahora nos va a interesar más el enfoque público, ¿no? ¿Cómo hacemos como Estado para organizarnos y definir cuáles son estas prioridades para resolver los problemas ambientales? Finalmente es la gestión ambiental. Requiere un enfoque transdisciplinario, ¿no? Con diversos especialistas, una mirada integrada, intersectorial, puede realizarse a nivel nacional, regional y local. Y es justamente la materia que vamos a tratar en esta mañana. Otro importante concepto es este que se ha venido dando desde los años 85, 80, ¿no? Del desarrollo sostenible, en la lógica de que debemos buscar confluir el enfoque de los temas propiamente ambientales con los temas económicos y también con los sociales. Y en este informe de la Comisión Brundtland del año 87 se señaló que el desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, lo que nos trae el enfoque ambiental o la gestión ambiental es la mirada de largo plazo, ¿no? Porque muchas veces nuestras decisiones respecto del uso de los recursos naturales han sido decisiones de corto plazo, ¿no? De la sobreexplotación de determinados recursos en determinado momento de la historia, y luego estos recursos corren el riesgo de agotarse. En cambio, si pensamos que lo que vamos a utilizar ahora también debería permanecer en el futuro para que aquellos que vienen después de nosotros, ¿no? Tenemos un enfoque de desarrollo sostenible que busca esa continuidad en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de problemas ambientales, queremos hacer referencia a la temática de la degradación ambiental, porque a veces tenemos una mirada un poco sesgada de cuáles son los problemas ambientales. Pero en sí, los problemas ambientales podríamos decir que tienen dos grandes categorías, y hay un tema que es más bien transversal que lo vamos a ver más adelante. Por un lado, los problemas de degradación del ambiente pueden ser o problemas referidos a la contaminación ambiental o problemas referidos a la depredación de los recursos naturales. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. En cuanto a la contaminación, ¿cómo entenderíamos, ustedes qué dirían? Puedes retroceder. ¿Qué es la contaminación ambiental? Si tuviéramos que definirla así en 3 palabras. Alteración de la calidad ambiental. Ya, ¿a raíz de qué? ¿Por qué se altera la calidad ambiental? Puede ser un volcán que sale y contamina toda una zona. O elementos que no son compatibles con el sistema de la alteración natural. Ya, pero ¿de dónde vienen esos elementos? Son naturales y antropogénicos. Claro, pero digamos en el caso de la gestión ambiental, lo que estudia la gestión ambiental es la contaminación producida por el ser humano, porque la contaminación que viene de la naturaleza, difícil de poderla controlar. Entonces, si nos centramos en la contaminación que tiene causas antropogénicas, entonces, y decimos que la consecuencia es que la alteración de la calidad ambiental, la causa sería debido a la introducción de ¿qué? De sustancias. ¿Solo sustancias o también puede ser otro tipo de cosas? Sustancias o... Cuando hablamos, por ejemplo, de la contaminación sonora, ¿ahí hay introducción de sustancias? No. Entonces es introducción de sustancias o... Sustancias físicas, químicas o biológicas. Pero la contaminación son sustancias físicas. No, entonces por eso además podemos decir claramente, entonces sería la introducción de sustancias o energía que alteran la calidad ambiental. ¿Estaríamos de acuerdo con ese concepto? ¿Sí? Ya, entonces, please.
la introducción de cualquier sustancia o forma de energía que puede afectar la calidad ambiental. Entonces tenemos una determinada calidad del ambiente y luego viene el ser humano y altera esta calidad ambiental en el agua, en el aire, en los suelos, ¿no? A raíz de diversas actividades que modifican esta calidad ambiental previa. La siguiente. ¿Qué clases de contaminación existen? Contaminación química. Ejemplos de contaminación química. Lo que mencionan, afluentes, contaminación de suelos. Ya. Aguas residuales industriales, por ejemplo, que pueden traer sustancias químicas. Emanación de sustancias químicas al aire. Entonces ahí, por un lado hay efluentes, que es a las aguas, emisiones, que es al aire. Pero también pueden haber emisiones tanto puntuales como también difusas, ¿no? Porque puede ocurrir que se esté contaminando toda una zona debido a no una fuente en particular, sino la difusión de una sustancia química en el ambiente, como podría ser en el caso de los usos de agroquímicos, o también contaminación química en residuos sólidos peligrosos. Luego tenemos la contaminación biológica. Ejemplos de contaminación biológica. ¿Cuál? Por ejemplo, aguas residuales, con alto nivel orgánico, ¿no? Desagües que van directamente y entonces alteran la calidad ambiental. Las aguas residuales domésticas o también los residuos sólidos, también propiamente dichos. Siguiente, contaminación física. Ya, ejemplos de contaminación física. Contaminación física. El ruido, he mencionado. Además del ruido, ¿qué puede ser? Radiación iónica. Las radiaciones. Muy bien. Y hay ciertas veces en que el agua residual viene también con una alteración física. ¿Qué alteración física puede tener el agua residual? La temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividades generan efluentes de altas temperaturas? Más que las termoeléctricas. Termoeléctricas por termocaliente y luego el agua residual viene con altos niveles de temperatura, ¿no? Puede venir, si es que no pasa adecuadamente por el enfriamiento, ¿no? Entonces, en ese caso no estamos hablando de una sustancia química, tampoco una contaminación biológica, sino es contaminación física, ¿ok? Entonces, ruidos por un lado, vertimientos a altas temperaturas y las radiaciones no ionizantes, ¿ok? Siguiente. Esa es un poco la información sobre el nivel de sustancias PM10 en el ambiente y donde nosotros estamos ahí identificados. Sigamos. Ya. Entonces, si hemos identificado que los problemas estos de la contaminación ambiental, que se les suele llamar los problemas marrones, tienen esa naturaleza, la alteración de la calidad del ambiente, ustedes dirían, ¿cuáles serían las soluciones que tenemos que implementar para la gestión de los problemas marrones? ¿Qué hacemos? Soluciones. Medidas preventivas y medidas de ese sigue siendo preventivo. Solamente medidas preventivas de remediación, que son medidas de control, ¿no es cierto? Entonces, el control por un lado, ¿no? Y una herramienta de control en el marco de la gestión ambiental. ¿Cuáles son las herramientas de control? ¿No? Los secas, en el caso del agua. Más que los secas es lo que directamente se mide en la fuente, que son los LMPs, ¿no? Los límites máximos permisibles que se miden directamente en la fuente de las emisiones, en la fuente donde se generan los efluentes. Los límites máximos permisibles son medidas de control, porque yo digo, no importa cómo usted lleve a cabo su proceso, yo vengo y al final del tubo hago la medición, ¿no? Entonces yo controlo al final. Y esa es una opción. ¿Y la otra cuál sería? Si uno es el control, la otra medida es la prevención, ¿no? Medidas de prevención. Dale, puedes darle. ¿Qué medidas de prevención podríamos tener? Prevención de la contaminación. Ejemplo, soluciones de prevención de la contaminación que ustedes, por ejemplo, para una fábrica de industria textil, ¿qué propondrían para prevenir la contaminación en una industria textil? Adecuar
aguas residuales de tratamiento, ¿no? Para que una vez que salga del sistema se encuentre dentro del sedimento. Claro, pero mira lo que estás diciendo. Aguas residuales, vamos a darle tratamiento para que cumpla con los LMPs. Pero ¿qué hemos dicho? Los LMPs son medidas de prevención o de control. De control, ajá, nos hemos ido por el control. Medidas de prevención, ¿cuáles ustedes dirían? Para una industria textil. Ustedes son los encargados del área ambiental. Despierten, despierten. ¿Qué medidas van a implementar para la prevención de la contaminación de la industria? A ver, ¿mejores técnicas de qué? Ingeniería. De ingeniería. Ajá, modificar los procesos para buscar qué cosa. Minimizar Los aspectos ambientales. Ajá, reducir qué cosa, ¿cómo se lograría esa minimización? Un buen funcionamiento de los procesos, minimizando tanto lo que son insumos y materiales. Muy bien, entonces la idea es que, por ejemplo, si yo tengo este proceso donde voy a sacar el blue jean, la tela blue jean, y tengo opción 1, sustancia química no fosforescente, opción 2, sustancia química natural. Entonces, ¿por dónde me voy? La natural, porque la fosforescente sabemos que va a generar un agua residual más peligroso que la opción natural, ¿no? Entonces, desde los propios insumos del proceso busco fórmulas para reducir los riesgos que mi actividad va a generar. Y si en el supuesto de que no tenga esas opciones claras de algo netamente natural, pero finalmente es un insumo, una sustancia química que voy a utilizar, que va a generar, eso va a generar tanto aguas residuales como residuos sólidos. ¿Y qué hago con eso? ¿Cuál sería la idea de la prevención? ¿Qué podría hacer para prevenir esos insumos, esos residuos que he generado? ¿Los puedo? ¿Qué hago? ¿Ah? Reutilizarlos, ¿no? Entonces, si puede el agua residual que sale de una propia actividad darle uso dentro de la misma actividad para otro proceso interno, ¿no? Y a su vez, en el caso de los residuos sólidos, igualmente, ¿no? Si encuentro que tengo restos que pueden ser vendidos a otra empresa o pueden ser reutilizados por la otra empresa, entonces de esa manera lo que logro es el objetivo de, como se mencionaba, minimizar, ¿no? Minimizo desde la fuente la generación de los contaminantes y entonces ahí estoy teniendo una mirada preventiva. Y la idea de la gestión ambiental moderna es esa, la prevención de la contaminación. Y ya no tanto solamente cumplir con los LMPs, controlar, sino ir a la fuente y al origen del problema para prevenir y reducir. Y por eso, como ustedes son profesionales que van en la onda moderna, van a buscar siempre de qué manera logramos este objetivo de la prevención. Sigamos. Entonces, eso sería lo que es la mirada a los temas estos, problemas ambientales. ¿De qué color decíamos que eran los problemas ambientales de la contaminación? Marrones, temas marrones, ya. Ajá. Y ahora hay otros temas de otro color, que tienen que ver con los recursos naturales. ¿Qué color tendría el tema de los recursos naturales? Verdes, los temas verdes. ¿Qué cosa nos dicen los temas verdes? Los temas donde el peligro principal es la depredación. La siguiente. Ajá. Retroceder. Ya, ¿qué es la depredación? Ustedes dirían, ¿cuál es el principal problema respecto a los recursos naturales? ¿Cuál es el principal riesgo? En el otro caso era la afectación de la calidad ambiental. Y en los temas verdes, ¿en qué consiste el problema? El principal problema. O el principal peligro. ¿Cuál es el principal peligro absoluto? ¿Cuál es? La extinción. O sea, simplemente, caput, se acabó, desaparece, ¿no? Los recursos naturales, la idea es que permanezcan y no que desaparezcan. Pero ocurre que por determinadas decisiones pueden llegar a tener este riesgo de desaparecer. ¿Y qué cosa es lo que se pone en peligro entonces en ese caso? Cuando los recursos desaparecen, se minimizan, se vuelven frágiles, lo que se busca es proteger. Hay una cosa que es algo valioso para todo el país, ¿no? Porque lo tenemos, a diferencia de otros países, tenemos un importante biodiversidad, un capital natural, un patrimonio natural, ¿no? Eso que hemos mencionado de los super récords que tenemos, entonces resulta que acciones humanas logran que esto simplemente se disminuya o pueda no servir ya. Entonces la depredación podemos calificarla como la afectación del capital natural debido a una explotación excesiva. Entonces la idea es que
con los recursos naturales, particularmente con los renovables, tenemos que tener claro que asegurar que sigan siendo renovables. Y para esos efectos tenemos algunos problemas. Por ejemplo, la deforestación y la tala indiscriminada, ¿no? Algunas veces por diversas causas, la agricultura migratoria, la propia actividad forestal, algunas actividades, por ejemplo, la del medio es la construcción del proyecto del gas de Camisea, que tiene 740 kilómetros desde Camisea hasta la costa, y es necesario en estos casos abrirse paso en zonas boscosas en un determinado ancho, ¿no? Pero que eso genera algunos impactos en los recursos, ¿no? Y particularmente con el recurso fauna, ¿qué impacto le genera el que se abra una zanja, una tubería de esa naturaleza? ¿Qué impacto podría generar? Claro, altera la migración, genera un efecto barrera, y entonces algunas medidas que podrían adoptarse al respecto sería buscar la forma en que las propias especies tengan lo que se llama árboles de dosel, que de un extremo a otro extremo se puedan intercomunicar en la parte superior y que se respeten estas especies en las zonas, digamos, aledañas a la propia zanja, ¿no? Sigamos. Otros problemas, por ejemplo, la sobrepesca. Sabemos que tenemos problemas con las formas de hacer la pesca, o la pesca que es llamada la pesca incidental, ¿no? Porque no se buscan determinadas especies, pero de todas maneras, como se pescan con una metodología de arrastre, por ejemplo, trae otras especies. El tráfico ilegal de especies silvestres, ¿no? Que son trasladadas en las formas más terribles, inclusive escondidas en las medias de las personas para poder pasar los controles. Otros problemas verdes están referidos a la desertificación, ¿no? La disminución de la capacidad productiva de las tierras, la salinización de las tierras. Sigamos. Y acá hay una información sobre lo que es la degradación de los suelos. Ya, sigamos. Entonces decíamos antes de eso, que como comentamos en un momento, que hemos tenido respecto a los recursos naturales ciertos ciclos de auge en la explotación de recursos naturales en nuestra historia. Tuvimos la explotación del guano de las islas, luego el salitre, luego pasamos al caucho, y en los años 70 la anchoveta. Y entonces como que hemos saltado de recurso en recurso y no le hemos dado la mirada de asegurar que efectivamente esos recursos puedan ser su explotación sostenible en el tiempo. Siguiente. ¿Y qué impactos, qué efectos genera la depredación, la afectación de los recursos naturales? Afecta la capacidad de regeneración del ecosistema, y como comentábamos, se podría llegar a lo más crítico, que sería la extinción misma de la vida, ¿no? Ahora, stop. ¿Qué hacemos? Esa es la problemática de los temas verdes. Soluciones. A los problemas, soluciones. ¿Qué hacemos con los temas verdes? ¿Qué dirían? Ya. ¿Cómo? Medidas. ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? Respecto, por ejemplo, de las especies de peces, ¿no? Como en el caso de la anchoveta, ¿no? ¿Qué? Las vedas, ¿no? Las vedas son unas medidas ¿de qué naturaleza? De control, ¿no es cierto? De una determinada especie, en una determinada época, se dice no tocar. Ya, hay otros ejemplos de cómo es que también se establecen algunas reglas para no tocar recursos. Sí, ¿no? En la creación de áreas naturales protegidas, sabiendo que dentro de las propias áreas naturales protegidas hay una diversidad de opciones, ¿no? Desde las más restrictivas, que son los parques nacionales, los santuarios nacionales, donde la regla sí es la intangibilidad, no tocar, hasta llegar a el otro extremo, que son los cotos de caza, que están hechos especialmente para explotar. Por un lado es no explotar, y por otro lado es explotar. Y ambas son áreas naturales protegidas. Entonces el tema de decir áreas naturales protegidas, uno siempre tiene que pensar, ya, pero ¿a qué categoría nos estamos refiriendo, ¿no?
Pero el tema es que siempre es en una mirada de regulación del ejercicio de una actividad para asegurar, en este caso, el uso sostenible del recurso natural. Entonces, diríamos que tenemos la necesidad de un uso racional de los recursos naturales y que eso se puede llevar a través de la lógica de la preservación, la intangibilidad, que podría ser la conservación en el sitio a través de la creación de áreas protegidas o alguna medida de protección legal del uso de un recurso natural, o puede ser la conservación fuera del sitio, ¿no? Sacar las especies y llevarlas a museos y tener ahí las muestras de las especies, como en algunos casos también es necesario. Acá hay una información sobre el número de áreas protegidas, porcentaje de áreas protegidas en el país. Sigamos. Y también a través del uso, digamos, en este caso entonces tendríamos dos grandes extremos, ¿no? El extremo 1 que sería no tocar el recurso y el extremo 2 sería tocar el recurso pero con reglas, hacer un uso racional de los recursos naturales a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Por ejemplo, ahí se ve cómo es que cuando se hace la tala se puede utilizar ciertas metodologías para asegurar que hay una regeneración natural del bosque, porque se permite que existan especies que subsisten y otras salen, otras subsisten y otras salen, y se van regenerando naturalmente. O se habla de la reintroducción de especies a través de los zoocriaderos, que pueden permitir que las especies que son utilizadas para fines de consumo, pero luego sean repobladas y asegurarse que efectivamente no desaparezcan las especies. Entonces, la siguiente. Hagamos acá un pequeño ejercicio rapidillo entre todos. Vamos a ver 4 temas y la idea es que hagamos el análisis de repente por grupos. Van a analizar ese tipo de proyectos. 1, construcción de carreteras. 2, perforación de pozos de petróleo. 3, instalación de fábrica de cemento. Y 4, construcción de un relleno sanitario. Y lo que quisiera es que primero califiquen qué temas verdes o qué temas marrones estarían relacionados con estos proyectos como problema, y luego cuál sería la principal solución para afrontar ese tipo de problemas. ¿De acuerdo? Ya, comenzaremos por el final. El relleno sanitario, ¿qué principal problema ambiental han encontrado? ¿De qué tipo? ¿De qué color? Marrón, ya. La lixiviación. Pero la lixiviación, ¿qué cosa es? Que el agua residual, digamos, infiltra ya al subsuelo, y eso afecta ¿qué cosa? ¿Pero qué cosa de los acuíferos? ¿Pero qué cosa del agua? ¿Qué cosa del agua afecta del acuífero? La calidad. La calidad. Y entonces eso, ¿de qué color es? ¿Ah? ¿Eso es verde o marrón? La calidad del agua. La calidad del agua es marrón. Ajá, la calidad del agua es marrón. La conservación de los volúmenes de agua, la cantidad de agua es verde. Pero lo que son los temas de contaminación del agua son temas marrones. Ya, ese es el principal problema. Efectivamente, en los rellenos sanitarios sería problemas marrones, que se contamina la napa freática. Ya, ¿y la solución? ¿Cuál sería? Instalaciones geomembranas. Instalaciones geomembranas. Geomembranas para evitar que infiltre. Ya, muy bien. En el caso de fábrica de cemento, ¿qué principal problema han encontrado? Los marrones, problemas de ruido, emisión de material particulado y contaminación del agua. Ahí ya, emisiones gaseosas y contaminación del agua dependiendo de dónde se ubica la fábrica, ¿no? Porque si estamos hablando de una fábrica en medio de la ciudad, normalmente lo que se va a generar son aguas residuales en el alcantarillado, y como vamos a ver más adelante es un poco diferente. Si eso es, o sea, porque el tema es que todo esté enmarcado dentro de lo que es la gestión ambiental, ¿no? Y eso es más en el ámbito de lo sanitario. Ya, entonces las emisiones gaseosas, hablando por ejemplo de emisiones gaseosas, ¿cuál sería la solución para ese tema? Mejoramiento tecnológico
Allá, o sea, ¿cómo se logra cómo se ve ese mejoramiento tecnológico? Buscar de repente que utilicen herramientas que realicen menores emisiones, ¿no? O sifones de captura. Allá. Que se generen menores emisiones a través de medidas de prevención de la contaminación, alguna medida. Ok, ya, en el caso de ustedes, Activación de pozos de petróleo. pozo de petróleo, principal problema. Bueno, hemos encontrado contaminación de agua superficial y subterránea. Contaminación del agua. Claro. Si Ya. es que Color, entonces, es marrón. marrón, O también pérdida de cobertura vegetal. dependiendo de donde sea. Desplazamiento, claro. Ya, y las soluciones, Por ejemplo, más que todo hemos encontrado en el tema de control, de control. ya, Cumplir o a través de la supervisión ambiental la identificación de los puntos de perforación, más que todo. identificar. ¿Y cómo me soluciona saber cuáles son? Un estudio geológico. Ya, pero ¿qué buscaría a través del estudio geológico? ¿Qué cosa es lo que...? Las zonas que ya se han estipulado como zona de perforación. Ya, pero ya sé cuáles son las zonas. Pero ¿qué medida ambiental? Porque es una medida, digamos, ingenieril del proyecto, ¿no? ¿Qué se puede hacer respecto de eso? ¿O ya no se puede hacer nada? Digamos, ¿cuál es la solución en términos de la gestión ambiental que se podría dar? El impacto ambiental debería estar ahí estipulado, ¿no? Ajá, pero ¿qué tipo de medidas podrían ser? Esa es la pregunta. ¿Se puede hacer algo respecto de la contaminación o la afectación de la cobertura vegetal? ¿O es un impacto inevitable porque tengo que poner el pozo, tengo que sacar el bosque, ¿no? Pero eso se podría solucionar de alguna manera. Ajá. Ahora existe la lógica de la compensación ambiental, que consiste en que si afecto la naturaleza, tendría la obligación de compensarlo con una nueva área a ser protegida, que se denomina la compensación naturaleza por naturaleza. Si fuera ese el caso, vamos a ver, hay ciertos proyectos como el del gas de camisea, que se ubica en una zona forestal, que en su momento no estuvo sujeta a compensación, pero podría haberlo estado si estuviera en legislación vigente, si hubiera estado esa legislación vigente en esta época. Y en el caso de ustedes, carretera. ¿Cuál es el principal tema? Residuos sólidos. Ya, Residuos sólidos, partículas de suspensión, efluentes y emisiones gaseosas. ahí ya, más temas marrones, ya. Podría haber temas verdes también, dependiendo por dónde vaya la carretera, cuál sea el trazo. Ya, y la solución, La solución. Residuos sólidos serían minimizar, utilizar, usar, ya, dar una disposición final adecuada. ajá. Es principalmente. Y para la tala o la migración, como dice no la reforestación o sino la Compensación o reforestación. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces ya vimos, la idea es esa, que comenzamos a utilizar estos conceptos en la lógica de los diversos temas que ustedes siempre van a tener a su cargo de resolver, ¿no? Identificar cuál es la naturaleza del problema, porque si es un tema marrón va a tener una diferente naturaleza. Lo que nos interesa es cómo hacemos para recuperar la calidad ambiental, para prevenir los problemas de calidad ambiental. Y si es un tema verde, no tiene que ver con la calidad ambiental, sino tiene que ver con el uso sostenible del recurso. ¿De qué manera aseguramos el uso sostenible del recurso? Y entonces por eso es muy importante siempre tener claro el tema de cuál es la naturaleza de las cosas, cuál es la naturaleza del problema ambiental que tengo que gestionar. ¿Ok? Entonces, y acá es una suerte de resumen de lo que acabamos de ver. La degradación ambiental entonces tendría estos dos grandes rubros: la depredación de los recursos naturales, que es el agotamiento del uso de los mismos por su uso irracional, y las dos formas de verlo: o no tocamos los recursos o le damos un uso sostenible. Y los temas marrones, la alteración de la calidad ambiental por introducción de sustancias o energía, y la forma de resolverlo a través de la prevención y control de la contaminación. Y ojo, vamos a ver más adelante, la pregunta es: ¿y dónde está la fiscalización ambiental? Porque en algún momento se dijo que la fiscalización ambiental solo era propia de los temas marrones, no de los temas verdes. Pero la novedad es que, tal como lo aclaró el régimen común de fiscalización ambiental,
La fiscalización ambiental comprende ambos ámbitos, tanto los marrones como también los verdes. Entonces, donde estén establecidas obligaciones aplicables a esas actividades, estará la fiscalización ambiental para verificar su cumplimiento. ¿Ok? Entonces comprende ambos temas.